que con esto en cuenta vamos a iniciar una serie de reflexiones relacionadas con el libro de los Hechos. Esto no es un estudio exhaustivo ni profundo, ni vamos a estudiar palabra por palabra, sino que vamos a ir viendo ciertas narraciones y cómo se aplican a nosotros como iglesia. De manera que busque su Biblia y vaya al libro de los Hechos, y aunque a medio vuelo de pájaro vamos a estar viendo todo el capítulo 1, a modo de introducción vamos a leer solo los primeros 5 versículos. Hechos capítulo 1. Nos dice así la palabra de Dios y la leemos en su nombre. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. No había dudas de eso, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Oramos brevemente una vez más. Señor bendito, gracias. Gracias, Señor, porque tú has permitido que estemos acá reunidos. Tú has permitido, Señor, que cada hermano de esta iglesia, cada amigo, cada visita puede estar acá prestando atención a tu palabra. Así que te rogamos, Señor, que como esas personas que iban camino a Emaús y al escuchar las palabras de Jesús se preguntaron: ¿acaso no ardían nuestros corazones al escuchar la palabra de Cristo? Así te rogamos, Señor, que al escuchar tu palabra nuestros corazones ardan, Señor, y que sea tu Espíritu Santo que aplique esa palabra a nuestras vidas y la podamos poner en práctica, Señor. Así lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, amigos, aunque tener un nombre es algo que va muy ligado a nuestra identidad, nosotros como dominicanos solemos ser muy creativos. Y cuando una persona tiene un nombre o una institución tiene un nombre que nos parece demasiado largo, simplemente lo acortamos. Por eso es que a la Carolina le dicen Caro, a la Alejandro le dicen Ale, así por el estilo. Y algo muy similar le ha pasado a nuestra iglesia. Aquellos que nos visitan, déjenme decirle que nuestra iglesia, y para referirnos quizá no a nosotros como personas, sino al local, a la capilla, recibe el nombre de Iglesia Templo Bíblico del Gregorio Luperón. Pero Gregorio Luperón no es por el héroe de la restauración, sino porque estamos ubicados en la urbanización o barrio Gregorio Luperón. Para muchos este es un nombre como demasiado largo: Iglesia Templo Bíblico de Gregorio Luperón. Entonces los jóvenes, que son muy creativos, lo que han hecho de manera práctica y para referirse a nuestra iglesia de manera informal, simplemente nos llaman la gente del Gregorio. Los del Gregorio. Mándamele saludo a los ancianos del Gregorio. Mándale saludo a mi gente del Gregorio. Y de un tiempo para acá, así nos conocen, los del Gregorio. Y así, como a mí no me molesta que me digan Leo, aunque me llame Leandro, en un sentido, a mí tampoco me molesta que me describan como un agente del Gregorio. ¿Por qué? Porque la palabra Gregorio, no sé si usted sabía, que viene de una palabra que está en la Biblia, que se traduce como velar, estar despierto o estar atento. De manera que Gregorio significa, en su raíz original, una persona que está vigilante,
que está atenta, que está despierta y lista para la acción. De manera que al empezar a estudiar este libro de Hechos, el deseo es que nosotros nos convirtamos en el verdadero Gregorio, una iglesia despierta y lista para la acción. Y precisamente el libro de los Hechos va en ese mismo tono. Hechos de los Apóstoles, este título, bien nos da la idea de cosas que hicieron los apóstoles, pero tanto por el significado de la palabra como en lo que vemos durante todo el libro, lo que vemos acá son narraciones de cómo estos hombres, esta iglesia recién nacida, empieza a actuar llena del Espíritu. Son las acciones de los apóstoles guiados por el Espíritu lo que vemos acá en el libro de los Hechos. Así que a esta serie de reflexiones la vamos a llamar una iglesia en acción, porque es donde vamos a poner el foco, en cómo se movilizó esta iglesia. Y a modo de introducción vamos a estar viendo este primer capítulo que nos va a servir como una guía para entender qué es el contenido que vamos a encontrar en el libro de los Hechos. Y ahora sí, agárrese los cinturones que empezamos en este viaje por el libro de los Hechos. Y empieza así, tal cual leímos. En el primer tratado, Teófilo, este Teófilo es una persona a quien se le dedica este libro. Y dice, hablé acerca de todas las cosas. En el primer tratado, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es decir, que esta es una segunda parte de un primer tratado que ya empezó. Ese primer tratado es el Evangelio de Lucas, donde describe el autor que él habló acerca de lo que Jesús hizo y enseñó. Pero ¿qué pasa? Aquí estamos en un momento histórico donde Jesús, luego de resucitar, va a ascender a los cielos, a la diestra del Padre. Entonces ya Jesús, este Jesús que físicamente estuvo con nosotros, ya no estará aquí en la tierra. Y la pregunta es, ¿quién va a continuar esta obra? Y sigue diciendo el libro de los Hechos, versículo 2, capítulo 1, hasta el día en que fue recibido arriba, este Jesús, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. De manera que cuando hablamos de la ocasión en que se escribe este libro de los Hechos, es un momento de la historia donde Jesús viene, muere en una cruz por nuestro pecado, asciende al cielo, pero entonces muchos se hacen la pregunta, ¿qué será de la iglesia? ¿Qué va a pasar con la iglesia? 60 años después de Cristo, ¿qué va a pasar? ¿Esta era una religión falsa? ¿Acaso Jesús era un mentiroso? ¿Estas personas no iban a avanzar? ¿El reino de Dios no se iba a establecer? Bueno, el libro de Hechos nace de esa necesidad de responder a esa pregunta. Es una recopilación histórica que muestra cómo Dios fue guiando a la iglesia a través de su Espíritu Santo luego de Jesús ascender. Este libro contesta la pregunta, ¿quién va a guiar la iglesia de Cristo ahora que su rey no está físicamente? ¿Quiénes van a ser los representantes de este reino aparentemente sin rey? Acabamos de leer que el libro inicia recordando que este Jesús está vivo. Y este Jesús ascendió al cielo, pero no nos dejó desamparados, sino que nos dejó a el Espíritu Santo, la segunda persona de la Trinidad, que es el mismo Dios que acompaña al creyente y a su iglesia.
De manera que ¿quiénes son los representantes de este Cristo que ha ascendido al cielo? La comunidad de fe que ha recibido el Espíritu Santo. Y lo que vamos a hacer es a tomar esta idea de comunidad y a verla como el eje central de estos versículos. Y si hay una frase que yo quiero que usted memorice y se quede con ella grabada en esta mañana, es la siguiente: es en comunidad como mejor podemos representar a Cristo. El Rey físicamente ascendió al cielo. ¿Y cómo se va a extender este reino de Dios? A través de una comunidad de fe que va a representar a Cristo aquí en la tierra. Si nos damos un paseíto por el capítulo 1, veremos que hay un énfasis en la comunidad. La palabra juntos o congregados la encontramos cada vez que hay un flujo o un cambio en la narración. Versículo 4, estando juntos les mandó Jesús. Versículo 6, se habían reunido y entonces preguntaron. Versículo 14, todos perseveraban unánimes en comunidad. Versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó y habló y habían reunido como 120. De manera que el autor quiere que veamos cómo se desarrolla esta historia, pero que esta historia no son de personas individuales, sino de una comunidad que avanza para representar a Cristo. Es importante estudiar el libro de Hechos en esta época de la historia, en este momento, porque el libro de los Hechos hace que rescatemos como iglesia ese concepto de comunidad que tanto necesitamos. La iglesia de hoy necesita recuperar el concepto de comunidad, recuperar el sentido de comunidad. Escuche esto. Hay un artículo que hace poco se escribió, un pastor colombiano expresa que según un estudio el 56% de los cristianos encuestados afirman que su vida espiritual es un asunto privado. Esta mentalidad manifiesta que los creyentes enfrentan sus desafíos solos, que su estudio de la Biblia y su vida de oración depende de ellos mismos y se desarrolla individualmente, de manera que hoy en día la iglesia es más vista como un proveedor de servicios religiosos que como una comunidad a la que tengo que pertenecer y a la que tengo que involucrarme activamente. Hemos convertido la iglesia en una fe de supermercado. Yo cojo mi carrito, entro yo solo, paso por la góndola, cojo un chin de oración, cojo un chin de alabanza, cojo un chin de predicación, la monto en mi carrito, me voy por ahí y no vuelvo en una semana. Y no me involucro con nadie más. Si se dan cuenta, el autoservicio está tan avanzado que aquí tenemos un supermercado que tiene cajas automáticas donde tú puedes comprar y pagar tú mismo. Tú puedes hacer compras sin ver a ninguna persona en el proceso, sin involucrarte con ninguna persona en el proceso. Pero eso no es una iglesia que vive en comunidad. Así no se ve una iglesia que vive en comunidad. Una iglesia que vive en comunidad es una iglesia que está unida por el Espíritu. Unida por el Espíritu. Porque es en comunidad como mejor podemos representar a Cristo. ¿Por qué? Esta respuesta, las mismas narraciones de Hechos nos irán dando respuesta. En primer lugar, ¿por qué? Porque estando en comunidad, el Espíritu Santo se manifiesta con poder. Mire, versículo 4. ¿Cómo estaban? Juntos. Les mandó entonces que no se fueran de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí,
porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Había un mandato y ellos se quedaron en obediencia a ese mandato. ¿Y qué va a pasar en el capítulo después? Van a recibir la promesa. Como resultado de obedecer juntos, unidos, la palabra de Dios. Es en comunidad donde el Espíritu Santo se manifiesta con poder, y la promesa es que serían bautizados con este Espíritu Santo. Aunque en Reina Valera dice con el Espíritu Santo, muchos dicen que quizá debería decir en el Espíritu Santo, quizá debería decir por el Espíritu Santo. No importa cómo usted lo vea, si es que Dios lo coge y lo zambulle en el Espíritu y lo llena de él, o es si Dios con su propio poder en la persona del Espíritu Santo entra. La cuestión es que ser bautizado con este Espíritu, y sobre todo escucha tú, persona que no has creído genuinamente en Jesús, ser bautizados con este Espíritu es que tú seas cambiado desde adentro. Vamos a realizar un bautismo aquí pronto. Vienen, se sumergen en las aguas, que es el significado del bautismo, en representación de que dejaron su vida pasada, pero esta es una representación pública y externa. Pero lo que hace el Santo Espíritu en aquellos... Volviendo atrás, nos quedamos en la idea de que el ser humano fue diseñado para vivir en comunidad, y por eso es que en comunidad Dios se manifiesta con poder a través de su Espíritu. Pero esa idea de comunidad está por todas partes, incluso en la naturaleza, en los animales, en diferentes organismos vivientes. Por ejemplo, oiga esto. Dice la palabra de Dios en Proverbios 30:27. Las langostas, ojo, esta langosta no es la langosta que usted quiere que el hermano le invite a Maimón para que usted se la coma, no es esa. Esta langosta no es el marisco. Esta langosta es el saltamontes. Un saltamonte, un insecto. Y dice, la langosta o el saltamonte no tiene rey, pero salen todas por cuadrillas. ¿Y qué es una cuadrilla? Un mini ejército de saltamontes que se organizan y trabajan en conjunto y vuelan en una misma dirección y se dirigen a un mismo lugar y colaboran todas juntas para sobrevivir y alimentarse. Trabajan en equipo, pero los zoólogos, los que estudian los animales, se sorprenden y dicen, pero como dice el versículo, las langostas no tienen rey. No hay un saltamonte rey como las abejas. No hay un saltamonte alfa como los lobos. Ellos no tienen un rey visible, pero aún así trabajan en equipo para avanzar en su supervivencia. ¿Qué sucede? Que estas langostas, estos insectos, no tienen un rey visible, pero sí tienen un rey de reyes que la creó y la diseñó para que obedecieran los patrones que él diseñó previamente. Pero la iglesia es así. Esto es lo que está pasando en el libro de los Hechos. El rey visible, Jesucristo, asciende al cielo. Entonces, en el tiempo de los Hechos, cuando se escribe este libro, la gente se preguntaba, ¿y qué va a hacer la iglesia? ¿Cómo este reino se va a establecer sin un rey? Y el libro de los Hechos lo que viene a enseñarnos es que aunque no tenemos un rey visible, tenemos el Espíritu Santo que empodera a los hermanos para que ellos sean los representantes de Cristo en la tierra. De manera que Hechos nos recuerda que el reino sigue vigente y hay esperanza en Cristo. Y para que quede claro que no son la langosta de Maimón, véala ahí. Es algo que vemos en el libro de los Hechos. Cuando el pueblo de Dios está unido, el Espíritu de Dios se manifiesta con poder. Quizá yo no sepa cómo explicarlo a cabalidad, cómo es que pasa eso. Pero pasa, por ejemplo, en el capítulo 2 dice que cuando todos estaban unánimes juntos, ¿qué pasó después? Fueron llenos del Espíritu Santo. Dicen que estaban en un lugar, en el capítulo 4, estaban congregados y tembló, la tierra tembló. Dice también que mientras perseveraban unánimes y en comunión, había muchas señales, muchos milagros, algo pasaba. Dice en el capítulo 5 que cuando estaban unánimes en un lugar, los apóstoles
hacían milagros y cosas extraordinarias. Cuando nos unimos como un pueblo llenos del Espíritu, pasan cosas extraordinarias. Por eso tenemos que vivir en comunidad. ¿Por qué? Porque en comunidad el evangelio tiene mayor alcance. Mire versículo 6 al 11. Entonces vuelve y repite Lucas la misma fórmula. Los que se habían reunido preguntaron diciendo: Señor, ¿tú no vas a restaurar el reino de Israel? Señor, estamos cansados de pasar trabajo aquí. Los gobiernos son corruptos. Estamos pasando tiempos difíciles. ¿Cuándo tú vas a restaurar el reino de Israel? ¿Es en este tiempo? Restaurar el reino de Israel es una restauración física y total de todas las cosas. Es como diciéndole a Jesús resucitado que estaba ahí: Señor, ¿cuándo vamos a dejar de pasar trabajo y tú vas a erradicar el mal en esta tierra? Entonces Jesús le respondió, versículo 7, no le toca a ustedes saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en una sola potestad. Pero como que la respuesta queda en el aire. Ajá, ¿y qué hacemos? ¿Vamos a seguir pasando trabajo en esta tierra? Dice versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros este Espíritu Santo, que es el mismo Dios. Me serán testigos en estos lugares que menciona ahí. De manera que mientras Cristo llega, ellos esperaban un cambio en el mundo, en su entorno, en su barrio, en su sector, en el sistema político. Ellos esperaban ver cambios visibles. Señor, tú no vas a restaurar esto. La respuesta del Señor fue: tranquilos, el tiempo no ha llegado, pero recibirán poder. ¿Qué pasa? De una manera, el Señor le está diciendo: no es que el reino sea pausado, es que ustedes seguirán extendiendo el reino. Porque cuando hay verdaderos creyentes unidos por el Espíritu Santo, tienen el poder para que las cosas cambien en su entorno, para que los muertos pasen a vida, para que el descarriado regrese a los caminos del Señor, para que el adicto encuentre su plenitud en Cristo. Tiene el poder y la potestad en el Espíritu aquel que tiene el Espíritu, mejor dicho, tiene el poder y la potestad, no por su propia fuerza, sino porque tiene a Cristo dentro para que las cosas cambien en su entorno y pueda trascender en el mundo que les rodea. Entonces la misión de este grupo de personas es ser testigos. Me serán testigos. La palabra testigo ahí, como muchos de ustedes saben, es de donde viene la misma palabra martirio o mártir. No es que ser testigo es un martirio, aunque sí, sino que ser testigos en el libro de los Hechos es tu representar a Cristo con tu propia vida. Es que tú estés dispuesto a entregarte por completo a que el evangelio sea conocido. ¿Y dónde ha de ser conocido este evangelio según el texto? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa promesa, eso que dice ahí, se cumple tal cual en el libro de los Hechos. Pero esto no es una norma. La idea de me seréis testigos, de van a ser mis representantes, van a ser los representantes de Cristo, no es como muchos dicen: bueno, eso es lo que dice que yo tengo que predicar gradualmente, que si yo no le he predicado a mi familia, yo no le puedo predicar al vecino, y si yo no le he predicado a todo el mundo en República Dominicana, entonces aunque yo esté en los Estados Unidos, yo no le puedo predicar a nadie porque es por escala. No, la idea es, donde quiera que usted se mueva, testifique de Cristo. En el trabajo, en la escuela, allí, acá, fuera del país, donde sea, testifique de Cristo. Y vemos que ciertamente así mismo se puede dividir el libro de los Hechos. Del capítulo 1 al 7, ahí ellos están predicando en Jerusalén, el evangelio se expande en Jerusalén. Del 8 al 12, el evangelio se expande en Judea y Samaria, y del 13 al 28 hasta el fin del mundo o hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué seguimos viendo?
Dice versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y les recibió una nube que les ocultó sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba. Está hablando de Jesús. He aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Estos dos ángeles o enviados se pusieron al lado de los discípulos y le dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto subir. De manera que no es que el reino esté en pausa. Este es el famoso ya, pero todavía no. Es que ahora a nosotros nos corresponde ser los representantes de Cristo. Y como Él prometió que vendría, ¿cuál debe ser nuestra pasión? ¿Cuál debe ser nuestro corazón? Bueno, en lo que Él vuelve, yo voy a ganar tantas almas como yo pueda. Yo voy a testificar de Cristo para que el pecador condenado al infierno pueda disfrutar de las glorias del cielo por mi predicación, por mi testimonio. Eso es ser testigo. Hablar con tu boca y vivir con tu vida lo que es el Evangelio. De manera que en lo que Jesús viene, esa es la misión de la iglesia. Hay una frase muy famosa de este hombre, quien se llamó John Wesley, que dice: denme 100 hombres que no teman más al pecado y no deseen más que a Dios, y cambiaré el mundo. Hay otras versiones que dicen que la frase original, lo que dijo fue: denme 100 hombres que no teman más que al pecado y que solo deseen a Dios, y haré que las puertas del infierno tiemblen y que el reino de Dios se expanda. Dicho de otra manera, denme 100 personas llenas del Espíritu que se unan como un solo hombre en un solo cuerpo y se entreguen a testificar de Cristo, y cambiaré el mundo, decía John Wesley. Hermanos, le tengo una noticia. En esta iglesia somos más de 100. Salgamos allá afuera y cambiemos el mundo. En tercer lugar, es en comunidad que podemos perseverar en la oración. Entonces, ya Jesús en nuestra narración asciende al cielo. Ahora se quedan los apóstoles o enviados que estuvieron con Jesús y lo conocieron, y los discípulos, y estaban ahí. Y dice el versículo 12 que entonces, después de estas cosas, volvieron a Jerusalén. Desen cuenta, la unidad del Espíritu se da en el marco de la obediencia. Ellos volvieron a Jerusalén obedeciendo lo que Jesús ya le había dicho. Entonces llegaron a este lugar cerca de Jerusalén, camino un día de reposo. Entrando, subieron al aposento alto, y allí moraban o estaban estas personas: Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, el hermano de Jacobo. Aquí tenemos una combinación interesante de personas. Aquí tenemos personas que fueron pescadores, una persona que fue recaudador de impuestos, una persona que estuvo involucrado en movimientos políticos. Tenemos luego, dice que habían mujeres, María la madre de Jesús, con sus hermanos. Este es un grupo muy peculiar de personas muy distintas, de distintos contextos, pero es interesante. ¿Qué era lo que ellos estaban haciendo? Todos estos, dice el 14, perseveraban unánimes en oración. Aunque seamos diferentes, aunque tengamos contexto, aunque hayamos nacido en contexto diferente, aunque Dios nos haya rescatado de manera diferente, podemos perseverar unánimes en la oración. Y estas son dos palabras muy importantes. Voy a empezar con perseverar. Este perseverar se va a repetir a lo largo del libro de los Hechos. Significa como hacer cumplir con todas las cosas necesarias, ser constante, ser consistente, de manera que este orar juntos, ayer en la reunión hablamos mucho de nuestra deficiencia en orar juntos. Este orar juntos se daba constante. Incluso dice el capítulo siguiente, el capítulo 2, que todos los días ellos oraban y perseveraban en la oración. ¿Y cómo lo hacemos?
¿Cómo podemos estar orando a diario uno por los otros? Bueno, estando pendientes uno por los otros. Esto no solo se corrige con un culto de oración, un viernes, un miércoles. Esto se corrige cuando la iglesia aprenda a vivir en comunidad y a preocuparse unos por los otros. Perseveraban, ¿de qué manera? Unánimes. Esa palabra unánime tiene que ver con en una misma pasión, en un mismo sentimiento, en un mismo corazón, en una misma mente. Cuando perseveramos unidos en una misma dirección, entonces la oración empieza a ser más eficaz. Hablando de ejemplos de la naturaleza y de unidad, Dios creó cierto tipo de peces para que vivan en comunidad. Pero no todas las comunidades de peces son iguales. Escuche esto. Un grupo de peces distintos que se reúnen para alimentarse y nada más, se llama un cardumen. Un cardumen es un grupo de peces que pueden ser especies distintas y pueden nadar uno para allá y otro para acá y se juntan por un rato para buscar comida. Ahora bien, hay otro tipo de peces que viven en un banco de peces. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, un banco de peces es cuando ese cardumen, ese grupo de peces, son todos de una misma especie y nadan todos en una misma dirección, de manera sincronizada. Sincronizada. ¿Y qué pasa? Estos peces que nadan en una misma dirección, de manera sincronizada, en primer lugar, las presas, los depredadores, cuando lo ven nadando juntos al mismo tiempo, creen que es un pez más grande y tienen miedo y no lo atacan. Por eso fue que en la reunión de ayer, el hermano Abraham dijo, en una congregación donde hayan 3 cigüitas desapartadas, Satanás fácilmente la va a espantar del nido. Pero el asunto no es la cantidad, no importa si son 3 o son 4. La cuestión es que si son 4, 5, 7, 100 o 500 hermanos, sean muchos, sean pocos, si están unánimes en la misma dirección que les dirige el Espíritu Santo, van a ser fuertes para la adversidad. Van a ser fuertes ante la tentación. Pero aquí viene lo mejor. Esa no es la única ventaja de un banco de peces. Al ellos nadar tan juntos, ellos vencen con facilidad la fricción del agua, de manera que en un banco de peces tú nadas más liviano, va más flojo, va más suave. De manera que vivir en comunidad no solo nos protege de las acechanzas del enemigo y de las tentaciones, sino que nos ayuda a vivir una vida cristiana cargando más ligero. Hermano, de manera unánime, vamos a alinearnos en los propósitos de Dios, vamos a conocernos y vamos a compartir nuestra lucha, nuestra pena, nuestras alegrías con nuestros hermanos, de manera que oremos los unos por los otros de una manera más eficaz. Hermano, ¿cuántas veces usted no está en la casa y usted dice, hoy yo voy a orar más? Y embute. Embute. Dice que hoy yo voy a orar más, usted solo en la casa. No, pero ojo, usted puede venir lo más cansado del mundo, usted puede venir lo más estropeado del mundo, y cuando usted le toca orar al lado de otro, usted se empanta, usted se aviva. No es lo mismo usted orar solo en un rincón donde Satanás te puede estar punchando por atrás, que tú estar aquí unido con tu iglesia que te apoya. De manera que oremos juntos, oremos más juntos. En cuarto y último lugar, es en comunidad que podemos servir mejor a Cristo. ¿Qué tenemos aquí? Luego, aquí hay un cambio de narrativa, y cuando hable el cambio, inmediatamente Lucas te va a meter el verbo reunidos o juntos o algo por el estilo. Dicen, aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, ¿y cómo estaban? Eran los reunidos, estaban reunidos como 120, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas,
que fue guía de los que lo prendieron y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. No voy a entrar en detalles de cómo Pedro usó estos versículos, yo quiero enfocarme en algo en específico. Y es cómo luego de Cristo, aunque el Rey visible se marchó, el Espíritu Santo iba guiando a que este ministerio, este servicio a Dios de predicar el Evangelio, fuera ordenado y dirigido por Dios. Y esa palabra ministerio es servicio, muy conocida porque es la misma palabra que se refiere a diácono o diaconía. Dice el 18 que entonces, volviendo un poquito hacia atrás, ¿qué es lo que pasa? Judas ya no es parte de los discípulos y hay que buscar un reemplazo. Dice el 18, hablando de Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Un texto difícil para alguien que no ha desayunado como yo, pero bueno. 19, fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Séldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha diestra su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Este es el punto. Él está demostrando que las escrituras revelan, ojo, la unidad del Espíritu se da bajo la obediencia de las escrituras, que la palabra de Dios demuestra y el Espíritu indica que alguien tiene que tomar este oficio. Y dice bien, ok, alguien tiene que tomar esta vacante que hay para servir en el ministerio. ¿Quién la va a ocupar? ¿Cuáles van a ser los criterios para saber quién trabaja en el ministerio y quién sirve en la iglesia? Dice el 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado como... Se repite la idea, junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando del bautismo de Juan hasta el día en que nosotros fue recibido arriba y que para que sea testigo con nosotros. Es decir, el primer parámetro es que sea una persona que haya estado unida con nosotros. ¿Por qué? Porque ¿cómo tú puedes saber si tiene un buen testimonio si tú no lo conoces? Ayer hablábamos precisamente, hablando de la palabra diácono que aparece en este texto. Ayer se hablaba en la reunión de una propuesta de encomendar diáconos o reconocer diáconos en esta iglesia. Pero un hermano dijo en la reunión, el problema es que no nos conocemos. ¿Cómo vamos a elegir buenos líderes si no nos conocemos? Si es la iglesia la que reconoce, pero no nos conocemos, ¿cómo lo vamos a hacer? Necesitamos involucrarnos más como verdaderos hermanos, que no solo son la hora del culto, que no es solo venir y ocupar un asiento. Necesitamos involucrarnos en la vida de nuestros hermanos para poder servir mejor a Cristo. Y dice que señalaron a dos, uno se llamaba José, otro Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron y dijeron, tú Señor que conoces los corazones, muestra quién será escogido. Luego echaron suertes. Recuerden que estamos en una época especial de la historia, donde el Nuevo Testamento se estaba escribiendo y ellos tenían autoridad, los apóstoles, para hacer este tipo de cosas. La cuestión es que en el versículo 26 dice que al final quien salió con suerte fue Matías, y dice, y fue contado con los 12. Esa palabra contado viene de la misma raíz de la palabra junto que vimos anteriormente. De manera que este trozo de historia nos recuerda que aunque el Rey visible haya ascendido, la iglesia de Cristo, si se mantiene unida, guiada por el Espíritu, seguirá teniendo ministerios fuertes, sostenibles y que avancen hacia el reino de Dios. Los coach empresariales o los que andan por ahí enseñando, formando empresas, se han dado cuenta que las pequeñas, medianas empresas tienen un fenómeno
al que algunos estudiosos lo han llamado el efecto Bugs Bunny. Le llaman el efecto Bugs Bunny a ese fenómeno basado en un capítulo de los Looney Tunes, en una caricatura donde Bugs Bunny reta él solo a jugar pelota con un equipo entero. Él solo. Y la alineación de ese partido era la siguiente. Equipo de Bugs Bunny, primera base, Bugs Bunny, segunda base, tercera base, shortstop, jardín izquierdo, derecho, central, el catcher, el pitcher, el que dé el agua, el umpire, el manager, él lo era todo. Lo curioso es que en la caricatura Bugs Bunny gana 92-1. Pero tengo para decirle que en la vida real eso no es así. Si usted intenta hacerlo todo solo, va a fracasar. Pero déjeme decirle, ¿qué nos muestra esa porción que acabamos de leer? Que la iglesia estaba unida, involucrada con la cosa del ministerio. Si el líder o encargado hace todo solo, va a fracasar. Pero nuestro deber como iglesia es no dejarlo fracasar y darle la mano. Nuestro deber como iglesia es que no tengamos Bugs Bunny, sino muchas manos de muchas personas dispuestas a servir, para que crezcamos. ¿Cuántos ayer se hablaron de que hay ministerios que necesitan personas? Hermanos, si usted tiene el tiempo y la salud y la capacidad, viva para el Señor, sea testigo de Cristo y dele la mano. Los ancianos no pueden solo, no pueden solo los ancianos. Necesitan la ayuda de su iglesia, porque es en comunidad como mejor podemos representar a Cristo. ¿Y qué es lo que hemos visto? Bueno, hemos visto las 4 columnas que usa Lucas para representar una iglesia en acción. Vemos que una iglesia en acción tiene la dependencia del Espíritu Santo. Una iglesia en acción se caracteriza por un evangelismo efectivo, de gran alcance. Estos son temas que se van a tratar a lo largo de todo el libro. Una iglesia en acción persevera en la oración. Repito, una iglesia en acción persevera en la oración. Tercera columna, una iglesia en acción se caracteriza por tener ministerios sólidos y ordenados. Y así, teniendo la unidad como la zapata que sostiene todo, podemos construir una comunidad unida por el Espíritu, que vive en la acción del Espíritu Santo. Querido amigo, persona que me escuchas, que no has conocido a Cristo realmente, tú puedes ser parte de esta comunidad. Tú puedes ser parte de los que cambian el mundo, de los que pertenecen al reino de los cielos y tienen vida eterna, de los que son llenos por el Espíritu Santo, porque aquellos que creen en Jesús, el Espíritu Santo los llena, los cambia y los hace nueva criatura y los bautiza de manera que pasan de muerte a vida. A ti, querida iglesia, quiero culminar con esta historia de la vida real. Esta historia inicia en la ciudad de Puerto Plata, cuando en el 1946, en una zapatería, un jovencito empezó a escuchar el Evangelio. Si usted se sabe esta historia, es probable que usted sepa que estamos hablando de don Pablo Clase, pastor, misionero y fundador de esta iglesia. Pero esta historia no es solo de don Pablo Clase, sino del Espíritu Santo y de la iglesia que acompañó a don Pablo. Un día don Pablo se acerca a sus ancianos y dice: es tiempo de que la iglesia se multiplique. Es tiempo de que la iglesia se multiplique. Entonces ellos toman a bien esto, pero le dijeron: hay un proceso. Antes tenemos que ver qué la iglesia opina. Queremos encomendarte como misionero, queremos que tú trabajes a tiempo completo para la obra, pero va a depender de lo que dice la iglesia. Entonces un miércoles le dicen a nuestro hermano don Pablo: después del culto nosotros vamos a tener una reunión y usted se va a ir para su casa, y usted y su esposa, y en esa reunión vamos a hablar de usted, si la iglesia aprueba o no que usted
esté a tiempo completo para que la iglesia se multiplique. Y así lo hizo don Pablo. La idea era que al otro día él iba a ir a la iglesia y el pastor y misionero Mr. Reed le iba a dar la respuesta si la iglesia aceptó o no. Pero ¿qué sucede? Muchos hermanos no se aguantaron. Y en la misma noche, después de la reunión, empezaron a visitar a don Pablo. Entre ellas, dice el mismo don Pablo, había una doñita que no fue a la casa, se paró en medio de la calle y levantó los dos brazos y dijo: gracias a Dios por escucharme esta petición que yo hice delante de ti por tanto tiempo. Ese hermano oraba fervientemente para que la iglesia se multiplicara. Y al encomendar a don Pablo a la obra, ella estaba viendo esa oración contestada. Pero eso no es todo. Al otro día, sin haber abierto la puerta en la casa de don Pablo, tempranito en la mañana, tocan la puerta. Y cuando abre don Pablo la puerta, es una hermana. Los que saben la historia sabrán que esta es la madre de Franklin Álvarez, quien tiene una gran funda de arroz y una buena ofrenda, y le dijo a don Pablo, ni lo saludó, le dijo: esto es diciendo y haciendo. Tenga su arroz y tenga su ofrenda. Luego, don Pablo va a la iglesia a hablar con el pastor a cargo, Mr. Reed, para que le dé el informe de lo que pasó esa noche. Y Mr. Reed le dijo a don Pablo: tengo que confesarle algo. Yo nunca había visto la iglesia tan unida y tan entusiasmada como el día de ayer. Después de esa encomendación, pasaron los años. Y fue entonces, en el 1968, donde don Pablo, encomendado por esta iglesia, sale al ensanche Dubois a los callejones. Y ahí se forma esa iglesia que usted ve ahí en esa foto. Y de ahí entonces, como no cabían, el Señor obró poderosamente y consiguieron este solar y se construyó esta iglesia. Y hoy esa es la iglesia, templo bíblico del Gregorio Luperón. Nosotros somos el resultado de que una iglesia se unió y oró por el propósito de multiplicarse, con el propósito de ser testigos, de expandir el reino. La pregunta es: ¿quiénes somos nosotros en esa historia? ¿Quién Dios quiere que tú seas en esa historia? Tú puedes ser la anciana que oraba fervientemente para que la iglesia crezca y se multiplique y para que todos unidos seamos testigos de Cristo, que oraba de día y de noche y su gozo era ver a la iglesia multiplicada. Tú puedes ser esa hermana que llevó la funda de arroz, que está dispuesto a desprenderte para que la obra de Dios crezca. O tú puedes ser ese joven zapatero que dio su vida para que el reino de Dios creciera. Culmino con esta frase que me encontré por ahí, recordando que conocer la historia no es mirar atrás, no es para mirar atrás ni para que nos quedemos en el pasado, sino para entender el camino recorrido para avanzar con mayor claridad y propósito. Escuchar las historias de don Pablo, escuchar las historias de cómo se fundó esa iglesia, no es para que nos quedemos en el pasado, es para que avancemos hacia el futuro con fuerza, llenos del Espíritu Santo. Es lo mismo que ocurre con el libro de los Hechos. Leer y estudiar el libro de los Hechos, como lo vamos a hacer más hacia adelante, no es para que nos quedemos allá en el pasado intentando replicar todas las prácticas de la iglesia primitiva, sino para que veamos en esencia lo que es una iglesia y avancemos juntos en comunidad hacia el avance del reino. Querido amigo, tú puedes ser parte de esta gran historia del Evangelio de Cristo. Hoy estás aquí porque Dios quiso que tú vinieras a escuchar el mensaje de salvación. Querida iglesia, avancemos unidos hacia el avance del reino de Dios. Oramos. Señor bendito Dios, Padre, gracias. Gracias por todo lo que hemos hecho acá.
Gracias por el privilegio de recordar la obra de Cristo. Gracias, Señor, por las alabanzas. Gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos, Padre, que esas personas que están acá, que no conocen de ti, puedan tener un encuentro contigo y que tu Espíritu Santo, Señor, los transforme y los haga obedientes y salvos en el nombre de Cristo, Señor. Oh, rogamos por esta iglesia, Señor, para que pueda avanzar unida según tus propósitos, Padre. Así lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.